Saludos con todos y todas. Hoy comenzamos el nuevo trimestre con el tema de matrices. Este tema de matrices es muy interesante porque no lo vamos a poder aplicar en la vida cotidiana, lo vamos a trabajar en el aula. Para ello, primero vamos a comenzar con los objetivos de esta unidad. Tenemos tres. El primer objetivo es desarrollar las estrategias individuales y grupales que permitan el cálculo tanto tal como escrito y también que sean exactos o estimados. Y la capacidad de interpretación y solución de situaciones polémicas del medio. Como segundo objetivo también tenemos el valorar el empleo de las TICs para realizar cálculos y resolver de manera razonada y crítica problemas de la realidad nacional, argumentando la pertinencia de los métodos utilizados y jugando la validez de los resultados. Y por último, también como objetivo tenemos el valorar sobre la base de un pensamiento crítico, reflexivo y lógico, la vinculación de los conocimientos matemáticos con los de las otras disciplinas científicas y los saberes ancestrales, para así plantear soluciones a problemas de la realidad y contribuir el desarrollo del entorno social, natural y cultural. Justamente esta parte, el relacionar con la vida cotidiana, lo vamos a poner en práctica en matrices, porque las matrices se basan mucho en situaciones cotidianas. Pero antes de comenzar a hablar qué es hacer una matriz, vamos a definir qué es una matriz. Miremos, una matriz no es nada más que el conjunto de números ordenados en filas y columnas. Y lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de filas y columnas, estamos dando filas y columnas. Podemos verla. Una fila, que sería líneas horizontales. Y columnas, ¿cómo serían? Líneas verticales. Entonces, el conjunto de filas y columnas forman matriz. Es el primer gran concepto, filas y columnas. Después de entender un poco o ver cuál es el concepto de una matriz, vamos a entender ciertas cosas. Primero, la matriz se la representa con un paréntesis. Cuando vemos un paréntesis dentro de un número es una matriz, o también la podemos ver con corchetes. Estos dos símbolos son los que representan una matriz. Yo normalmente utilizo el corchete, pero también podemos utilizar el paréntesis. Además, también se nombrará a las matrices con las letras del alfabeto en mayúsculas, es decir, matriz, la primera matriz se llamará matriz A, la segunda matriz B, y así sucesivamente. Además, tenemos que dentro de la matriz se encuentran los números, y esto, cada número se llama elemento. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Veamos. Aquí tengo la matriz A, en la primera matriz, tengo el corchete, si vemos que eso representa una matriz, y dentro tengo un numerito. Cada número se llama elemento. Tengo el elemento 2, elemento 4, elemento 5, elemento 0, elemento menos 1, elemento 3, elemento 1, elemento 7 y elemento 9. Entonces ya vamos viendo cuáles son las partes de una matriz. Siguiendo con el concepto y explicación de una matriz, vamos a hablar ahora sobre las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Las dimensiones no es nada más que en una matriz la cantidad de elementos de una columna por la cantidad de elementos de una fila. Es decir, dependiendo de la cantidad de elementos que hay dentro de una matriz, tendrá una dimensión diferente. Ahora, tenemos, por ejemplo, esta matriz. Matriz A, dos puntos, y vemos que aquí tengo números horizontales y verticales. Si nosotros contamos las columnas, los números donde está el 1, el 2 y el 3, sería la columna 1. Si tengo el 4, el 5 y el 6, es la columna 2. Dijimos que las columnas son verticales, entonces tengo dos columnas. De la misma manera, esta columna 1 se llama columna 1 y la representamos con la C, C1. ¿Cómo serían las filas? Las filas, en este caso, tengo 3, 1, 4, fila 2, 2, 5 y fila 3, 3, 6. Las filas son
horizontales, columnas verticales, filas horizontales. Si nos damos cuenta, tengo 3 filas y tengo 2 columnas. La dimensión de esta matriz sería entonces 3 por 2. 3 filas por 2 columnas. Recordando que el número 3, primer número, representa la cantidad de elementos de una fila y el número 2 representa la cantidad de elementos de una columna. Es decir, cuántas filas hay y cuántas columnas hay. Tomemos en cuenta este pequeño detalle. Ya sabemos cuál es la dimensión, seguimos. Ahora los componentes. Cuando hablamos de componentes, ¿cómo está compuesta una matriz? Un elemento, es decir, un número, está formado por la intersección de una fila o una columna. Es decir, si yo tengo el número 5, ese debe tener una fila y una columna. Ahora, la ubicación donde se encuentra va a dar el elemento del componente de la matriz. En otras palabras, veámoslos en un ejemplo. Aquí tengo la misma matriz. Recordemos que tengo 3 filas y 2 columnas. Ahora bien, vamos a coger el ejemplo 4. El número 4, el elemento 4, está en la ubicación fila 1, ¿sí o no? Columna 2. Es decir, que está compuesto por la fila 1, columna 2. Si yo quiero identificar la ubicación del número 4, yo digo fila 1, columna 2, y me dice la ubicación del número 4. Suponiendo que no se repite, puede haber números que también se repiten. Entonces, el componente es el número o elemento donde tiene un número de fila y un número de columna. Hasta aquí hemos visto la dimensión de los componentes y las partes. Ahora bien, A va a representar el elemento, ¿verdad? En este caso, el elemento del conjunto A. Si yo tuviese el conjunto, la matriz B, sería B minúscula. En donde la I es la fila, el número de la fila, y la J el número de la columna. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber la ubicación, yo debo poner la letra minúscula del nombre de la matriz y debo poner el número de la fila y el número de la columna. Veamos un ejemplo. Tengo matriz A, por ende, la letra en minúscula que va a ir es la A minúscula, porque la matriz se llama A. La primera ubicación será A11. ¿Por qué es A11? Porque dice que está en la fila 1, columna 1. Acá, ¿cómo sería? A33. ¿Por qué? Porque está en la fila 3, columna 3. Si yo tengo aquí A23, ¿qué quiere decir? Que estoy en la fila 2, mire, fila 2, columna 3. A13, fila 1, columna 3. La siguiente, A22, estoy en la fila 2, columna 2. A31, fila 3, columna 1. Recuerden que la primera es la fila y la segunda la columna. A12, fila 1, columna 2. Y por último, A21, fila 2, columna 1. Y el que sobra obviamente es fila 3, columna 2. Entonces, cada ubicación en una matriz tiene su componente, un número de fila y un número de columna. Después de esto vamos a ver los tipos de matriz. Y esta parte va a diferenciar por su forma, pero también por sus elementos. Tenemos la matriz nula. La matriz nula no es nada más la matriz que no contiene ningún número que sea el 0. Es decir, todos los números deben ser 0. No debe contener ningún número que no sea el 0. Usted pone números positivos o números negativos, enteros, fracciones, lo que sea, deja de ser nula. Para que sea una matriz nula deben ser todos números 0. ¿Sí? Primera, matriz nula. Segunda, matriz fila. En este caso, la matriz fila es la que tiene una sola fila de elementos. Recuerden que la fila es horizontal. No importa si son 2 o más números. Lo importante es que sean solo una fila. Ese se llama matriz fila.
Y la matriz columna es lo contrario. Es la que tiene una sola columna de elementos. Es decir, un valor de columna, no importa la cantidad de filas, solo una sola columna. Eso se llama matriz columna. Después de estas dos matrices, vamos a ver la matriz rectangular. La matriz rectangular tenemos que es la que tiene diferentes números, tanto de filas como de columnas. Por ejemplo, aquí tengo dos filas y columna, 1, 2, 3 filas. Por eso se llama matriz rectangular, porque el número de filas es diferente al número de columnas. Yo también puedo hacer la misma forma. Por ejemplo, aquí tengo 3 filas, 1, 2, 3 filas y tengo 2 columnas, 3 por 2. Es diferente, por eso se llama rectangular. Puede ser horizontal o vertical. Después de la matriz rectangular vamos a hablar de la matriz cuadrada. Y ya me imagino que se han de imaginar cómo sería. Es la que tiene la misma cantidad de filas y columnas. Por ejemplo, tengo 2 filas y 2 columnas. Esta es una matriz rectangular. Puedo tener también 3 filas y 3 columnas. Esta se llama matriz cuadrada, pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? En la aquí tiene 2 filas y 2 columnas, pues se llama matriz 2 por 2 cuadrada, mientras aquí tiene 3 filas y 3 columnas, es una matriz 3 por 3 cuadrada. En este caso tengo 4 filas y 4 columnas. Es una matriz cúbica, 4 por 4, ¿sí? Cuadrada, 4 filas por 4 columnas. Todas las que tienen la misma cantidad de filas y columnas se llaman matriz cuadrada. Ahora, vamos a entrar a un tipo de matriz que, si bien es cierto, es cuadrada, no habla sobre el tipo de matriz, sino los elementos que hay dentro de una matriz. Una de ellas es la diagonal principal. La diagonal principal, los elementos formados de la parte superior izquierda diagonalmente hasta la parte inferior derecha se llama diagonal principal. Yo sé que no lo entendimos muy bien, así que vamos a hacer el ejemplo. Mire, tengo una matriz 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. ¿Cuál es la diagonal principal de esta matriz? Dice que son los elementos, es decir, los números que están formados de la parte superior izquierda, es decir, desde el 1, el que está arriba a la izquierda, diagonalmente. Entonces, sería el 1, sería el 5 y sería el 9, diagonalmente. ¿Sí ven? Esa es la diagonal principal. Los números que se encuentran de la parte superior izquierda diagonalmente hasta la parte inferior derecha, del 1 al 9. Si, cuando se les pregunte cuál es la diagonal principal, usted de la matriz, solo los números que se encuentran diagonalmente. Ahora, ¿cuál sería la diagonal secundaria? Es lo contrario. Son los elementos o números formados de la parte inferior izquierda diagonalmente a la parte superior derecha. El mismo ejemplo, tengo la matriz, pero ahora va a ser del otro lado. Inferior derecha, diagonalmente hasta la parte superior derecha. Inferior izquierda, superior derecha. Los números que se encuentran diagonalmente aquí se llama diagonal secundaria. Ya entendiendo estas dos partecitas, seguimos con los tipos de matriz. ¿Cuál sería la matriz triangular superior? Recordemos que la matriz triangular es la que tiene un triángulo. Pero en este caso, partimos de un cuadrado. Mírelo. Es cuando los elementos situados por debajo de la diagonal principal son cero. Como ya sabemos cuáles son la diagonal principal, es decir, esta línea, todos los números que se encuentran debajo de esa, si son cero, se llama triangular superior. Veamos el ejemplo. Miren, tengo una matriz normal, 3 por 3. Pero recordemos que la diagonal principal es 1, 5, 9. Si debajo de esta diagonal son cero, se llama matriz triangular superior. Es decir, estos números en negro forman un triángulo. Por eso se llama triangular superior. En dentro, el triángulo de una matriz cuadrada. Recuerden, tengo la matriz cuadrada y dentro los números forman un triángulo.
¿ya? Que no son 0. Lo contrario, matriz triangular inferior, lo mismo. Parto la matriz de la diagonal principal. Si los números de arriba de la diagonal principal son 0, se llama triangular inferior. Matriz triangular inferior. Repito, tengo una matriz cuadrada, 3 por 3, y si los números de la diagonal principal hacia arriba son 0, se llama triangular inferior. Otra matriz se llama la matriz diagonal. ¿Cuándo es una matriz diagonal? Es la que todos los elementos diagonales principal son diferentes a 0. Veamos el ejemplo. Miren, tengo la diagonal principal. Yo ya sé que la diagonal principal es esta línea. Si todos los números que no están dentro de la diagonal principal son 0 y hay números dentro de la diagonal principal, se llama matriz diagonal. En este caso no es ni superior ni inferior porque hay ceros en los dos lados. Solo la diagonal principal tiene números. Ahí se llama matriz diagonal. ¿Cuándo es una matriz escalar? Una matriz escalar es la que tiene el mismo número en la diagonal principal y el resto 0. A diferencia de la anterior, se acuerda que tenemos un 1, un 5, un 9. Ya. Aquí deben ser el mismo número en la diagonal principal y el resto 0. Si tengo esta característica, se llama matriz escalar. ¿Ya? Ya terminamos. Matriz identidad. ¿Cuándo es una matriz identidad? Cumple la misma condición que el escalar, pero a diferencia de que sea cualquier número que se repite, puede ser 2, 3, 5, 8, menos 9, etcétera, aquí solo debe tener el 1. Si yo tengo en la diagonal principal solo 1 y el resto 0, se llama matriz identidad. ¿Sí? Esa es la condición para que sea una cuadrada, una matriz diagonal, una matriz escalar, que es un mismo número, pero además es una matriz identidad, que tiene el número 1. Y por último, vamos a ver la matriz traspuesta. Esta matriz traspuesta es una variante de la matriz normal. La matriz traspuesta se obtiene al invertir los números de las filas por los números de la columna. Miremos la gráfica. Los identificamos con la letra minúscula T como superíndice de la matriz. Por ejemplo, tengo la matriz A y voy a poner en colores fila 1, fila 2 y fila 3. Si yo quiero la matriz traspuesta de esta matriz, primero, ¿qué tengo que hacer? A la matriz le voy a poner la letra T para saber identificar que esa es traspuesta, primero. Y segundo, la fila se va a convertir ahora en columna. Tengo la fila 1, mire, se hace ahora columna 1. Fila 2, que es la amarilla, se hace columna 2. Los números, ponemos los mismos números. Fila 3, tengo aquí los números de la fila 3, ahora se van a poner columna 3. Eso se llama matriz traspuesta. Bueno, esto es el inicio de matrices. Vemos en la siguiente. Y más abajo vamos a poner algunas actividades para que podamos resolver. Hasta luego.